Este vídeo es un corte de un Twitch realizado con Jordi Yatcher, en el que hablamos, entre muchas cosas, del tema del oro. Espero que os guste. Podemos hablar y quería hablar del tema del oro. José, a ver, el oro. El oro ha sido un método de pago durante años, diría, miles de años. Tiene algunas ventajas. Es un metal, primero, que en muchas partes del mundo ha sido escaso. En la mayor parte de ellas es un metal escaso. Es un metal bastante maleable. Es un metal que no tenía demasiados usos industriales, con lo cual no tenías que sacarlo del sistema para hacer, por ejemplo, espadas, por lo que fuera. Era un mercado que era un metal que casi siempre se ha utilizado para la orfebrería desde época prehistórica. En época moderna hay usos industriales del oro. Creo que hasta el cabezal de las agujas de los tocadiscos tenía algo de oro. Hay muchas cosas que tienen filamentos de oro. Hay uso industrial. Pero la mayor parte sigue siendo orfebrería o bien ahorro, entre comillas, lingotes. Además de eso, el hecho de que fuera maleable, que no se pudiera sacar al mercado para otros usos, etcétera, le hizo como uno de los candidatos perfectos a ser utilizado como moneda de cambio, como dinero para imprimir, porque, bueno, hubo algún intento durante la época de los mogoles, se crea el dinero papel, pero técnicamente el dinero papel no era para nada fácil ni de producir, ni de autentificar, etcétera. Entonces, el oro ha convivido junto con la plata, junto con otros metales de menor precio de intercambio, de menor coste de intercambio, ha coincidido con nosotros desde hace muchísimo tiempo en muchas civilizaciones. Se ha dicho que el oro es algo que no se puede falsificar, se ha dicho que el oro es algo a lo que tendríamos que volver. Hasta hace no tanto, hasta hace unas décadas, teníamos un sistema donde las monedas tenían que estar respaldadas hasta cierto punto por el oro. Hablábamos del patrón oro, hablábamos de no poder hacer crecer la masa monetaria, endeudarse, etcétera. Hemos visto, para muchos economistas, creo que incluso para el mismo Keynes, eso era un corsé para la economía. Entonces, como lo propusieron en el último programa, te lo voy a preguntar directamente, ¿qué opinas del oro? ¿Qué es para ti el oro? ¿Qué debería hacerse con el oro? Pero empecemos por el principio. ¿Qué opinas del oro? Bueno, al final es que el problema del oro ya no es todas las cualidades que has comentado, que es correcto, ¿no? El problema es que estamos hablando de un mercado que lleva varias decenas de años, por no decir cientos de años, realmente manipulado, ¿no? Entonces, yo creo que sería interesante un poquito hablar, que igual tú conoces, pero igual hay otros oyentes que no conocen, lo que es el LBMA, que es el London Billion Market Association, que, digamos, desde el año 1697, fíjate el tiempo que llevan, pues van más o menos monopolizando el mercado a nivel mundial del oro, ¿no? Y hasta hace realmente muy poquito tiempo, o sea, y te digo hace poquito tiempo, te digo el 2015, es decir, prácticamente hace ayer, digamos, entre tan solo cinco compañías que mediante teléfono hablaban, establecían el precio del oro, ¿vale? Estamos hablando de tan solo 5 empresas que establecían el precio del oro. En el año 2015, en marzo del 2015, todo esto cambia y, digamos, dicen, bueno, vamos a ponerlo un poco electrónico, ya que hay ordenadores, después de todo, y vamos a hacer que más bancos puedan participar. Ahora hay más bancos que participan, pero no llegan a la veintena, digamos, de actores que están controlando el precio del oro. Entonces, 2 veces al día, tan solo 2 veces al día, por mucho sistema informático que esté funcionando, se establece realmente el precio del oro a las 10:30 hora, digamos, inglesa y a las 3 de la tarde, ¿no? Entonces, a esa hora inglesa, se publica el LBMA Gold Price, que es el referente desde el punto de vista de cómo va a cotizar el oro, ¿no? Entonces,
gente que a veces puede pensar, decir, no, es que el oro está cotizando todo el rato, que tú puedes poner en Investing o en otras webs que ves cómo todo el rato está cotizando el precio de los futuros, pero realmente es mentira. O sea, realmente el precio del oro en menos de 20 participantes, y de esos participantes hay 5 que son los que realmente controlan gran cantidad de, digamos, de los flujos de oro, son los que establecen el precio del oro, ¿no? Entonces, no es un mercado libre, ¿no? Entonces, invertir en un mercado que no es libre, pues no es algo que realmente, pues digamos, guste, digamos, a prácticamente nadie. No recuerdo en todos los programas que he podido escucharte si, digamos, habéis hablado alguna vez del WMS, que es el Moscú Gold Standard, que está siendo un intento por parte, digamos, de Rusia de cambiar, digamos, el mercado, ¿no? Y que la LBMA deje de ser la asociación predominante, ¿no? Entonces, no sé si has hablado un poco de eso en algún programa o no. Grabamos un programa de economía directa hace años cuando me leí el libro de Gold Cartel. Es un libro que me gustó mucho. Me lo leí en formato EPUB y la verdad es que lo tengo en algún ordenador. En lugar de tenerlo en la nube, en aquellos momentos no hacía copia. Y es que no me acordaba ni del título. Me lo tuvo que decir un oyente hace no tanto, hace 2 o 3 semanas. Es un libro que recomiendo porque ahí se indica muchas cosas de cómo funciona el oro en el mundo. Sí. Para el que esté interesado en el oro, es un libro imprescindible. Sí, y también un poco por al que quiera investigar, ¿no? Que investigue un poquito el WMS, ¿vale? Que sería, digamos, de Moscú World Standard, como ha sido un intento, digamos, por parte, digamos, de Rusia de, digamos, quitar ese monopolio en el oro, ¿no? Entonces, claro, te empiezan a entrar dudas. O sea, no quiero entrar en cosas raras porque lleva, pero dices, todo el fregado que está viendo con la guerra de Ucrania tiene que ver también algo por esto, sí o no. No lo creo, sinceramente, pero bueno, ahí está para dar una vuelta. O sea, que de repente se quede como estándar y que la bolsa, digamos, de Londres deje de ser referente en un mercado tan importante como el oro y que podría pasar a Rusia, yo creo que es algo que directamente Inglaterra no lo permitiría. O sea, entonces, Tú eres, perdona que cambie un poquito del tema, porque como nos queda no demasiado tiempo y quiero tratar las diferentes cuestiones relacionadas con el oro, ¿tú serías favorable de volver a algún tipo de patrón oro o no? el mercado, digamos, el mundo no lo soportaría. O sea, con la cantidad de deuda que hay hoy por hoy en el mundo, sería imposible. O sea, es que la cantidad de deuda que tenemos es que realmente es impagable. O sea, yo creo que uno de los problemas que empieza a haber hoy en los mercados es que hay muchos actores que están llegando a la conclusión de que la deuda es impagable y que no se puede seguir creciendo en deuda. Entonces, si volviéramos a, digamos, a ese patrón oro, ¿cómo sería la conversión? O sea, es que haces el cálculo de la cantidad de oro que hay hoy por hoy en el mundo con la El cantidad. oro tendría que dispararse y de hecho por eso está manipulado, entre otras cosas. Pero bueno, en fin. Sí, a ver, también es cierto que hay un tema de grandes, digamos, de ciclos, ¿no? Y yo creo que muchas veces se nos olvida que los ciclos del oro son ciclos realmente altos, elevados, ¿no? Entonces te puedes encontrarte periodos bajistas de 37 años sin problemas y tienes periodos alcistas pues de 9, 14 años, 11 años, ¿no? Entonces es algo que digamos que sería para darle una vuelta, ¿no? Sí que es cierto que la crisis con la que estamos actuando en la actualidad hay mucha gente que lo asemeja a la crisis de los años 70, a la crisis de los años 73. Y mucha gente esperaba que el oro tendría una subida. Y yo era también de los que pensaba Lo pensaba hasta que leí el libro del sí, Gold Cartel. Cuando me lo claro, leí ya no. cuando empiezas a ver cómo está la manipulación, cómo lo utilizan, cómo realmente los futuros, que en teoría tendría que ser que movieran una cantidad de volumen, digamos, brutal, pues te das cuenta que tampoco es que muevan tantísimo dinero. O sea, mueven mucho, pero lo comparas con otras bolsas, como puede ser el SP500, y lo que mueven
pues igual no llega a ser el 7 o el 8% lo que se mueve en un contrato de futuros, digamos, de manera constante. Y luego te das cuenta que la mayor parte de las operaciones que se hacen en el oro son OTC. Es decir, que son over the counter, es decir, que no se tiene, no participan en una bolsa con conocimiento, ¿no? O sea, que no están dentro de una bolsa realmente desarrollada, ¿no? Entonces, el grado de manipulación que tiene el oro es tremendo, ¿no? Entonces, pues bueno, lo único que recomendaría a la gente es que en algún momento puede ser que el oro se acabe disparando, porque toda esta gran deuda que tenemos a nivel mundial, pues tendrá que desinflarse, tendrá que pasar algo para que, digamos, acabe. Que puede pasar algo tan sencillo como que tengamos una época de inflación elevadísima y esa deuda del 200 o 100 y picos por ciento, pues vuelva a ser de un 50-60%. O sea, que puede pasar. Y con eso, pues quiten todo, digamos, el problema, ¿no? Pero ese tema de defensa del oro como valor refugio desde el punto de vista de inflación o desde el punto de vista de crisis económica, es que no es cierto. O sea, es que realmente no es cierto que sea refugio ante una crisis económica. Hay momentos que con crisis sí que ha sido y otros momentos que no, ¿no? Pero bueno, sería, digamos, para verlo. Hay varios gráficos muy interesantes en Macro Trends, si alguno quiere, digamos, buscarlo, en el que hace varios análisis cómo ha pasado el oro en términos reales, cómo ha ido subiendo, bajando, cómo han durado las recesiones, cuánto han sido los movimientos respecto a inflación. Espera, lo tengo aquí, lo voy a ponértelo en privado, creo que es en privado, y lo puedes publicar, porque hay un gráfico que son gráficos bastante interesantes desde el punto de vista en términos reales para poder verlo. Incluso, si quieres, lo puedes Sí, poner y lo vemos. O sea, que da a ver, cosas muy interesantes. vamos a verlo un segundo. A ver, un segundo. Un segundo. Esto es el gráfico histórico del oro, ¿no? Sí, son 100 años, Ujú. ¿vale? Pero bueno, o sea, tiene mucho más el oro. Pero bueno, nos puede dar una idea de referencia. A ver, un segundo. Sí. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué no? A ver. Está apareciendo lo de Rishi Eh, Sunak. Porque, a ver, un segundo, porque hay un problema. ¿Ahora aparece? Ese es. Sí, si Vale, bajas un poquito abajo. voy a bajarlo y aparecerá. Ahí, ahí, ¿se ve? Sí, si te das cuenta, esto lo que nos hace es el precio del oro Esto es el precio del oro, ¿no? en los últimos 100 años, 100 pero años. está ajustado a inflación. Ajustado a inflación, o sea, que veo como hay como tres grandes picos. Uno que se da en la década, periodo Y entre guerras, parece. si pasas el ratón, ves justo la fecha. Sí, no, no. Claro, lo que ocurre es que voy a intentar aumentar el tamaño para así que se pueda comprobar. Un segundo. Voy a intentar aumentar el tamaño y así. Ahí. Vale. Vale. El primer pico se hace en el 34, en el periodo entre guerras, y empieza a subir justo en la crisis del 29. A medida que la crisis del 29 se hunde la bolsa, el precio del oro prácticamente se más que dobla. En Desde términos reales. términos reales, sí, descontando la inflación. Desde el 34, yo no sé si os acordáis, pero se toman en Estados Unidos medidas muy agresivas contra la acaparación de oro. Básicamente se hace de todo, Roosevelt. Desde prácticamente el año 34 hay un periodo que está más o menos, podríamos decir, en una ligera meseta hasta el 39, pero cuando empieza la Segunda Guerra Mundial literalmente se hunde y se hunde hasta el año 70. En el año 70, justamente, en el 71, de hecho, empieza a recuperarse un poquito y ya literalmente es que se va a un pico Ahí tenemos bastante el problema grande. de Bretton Woods, 74, sí. que se cambia el tema de la paridad del dólar con
contra el oro de $35 por onza y se va. Y cuando baja, justamente a finales de los 70, entramos en la segunda crisis de los 70 a raíz de los problemas petrolíferos, los problemas de la revolución iraní, etcétera, hasta que eso llega hasta los inicios de los 80, que marca el precio más alto en términos reales, descontada la inflación del oro, que se va a más de $2.000 la onza, ¿no? De ahí, desde el año 80 esto debe ser el 80, hasta el año 2001, hasta la Son crisis.com, 20 años bajistas. está en un mercado bajista 20 años. Del 80 al 2001, hasta la crisis de las .com. A partir de las .com, empieza a recuperarse y está en un mercado alcista literalmente 12 años. Claro. Hasta la segunda crisis que vimos en 2012, que hay una segunda crisis después de la de 2007, porque en el 2007 baja ligeramente, pero bueno, prácticamente es nada. 2009, perdón. Y en 2012 baja en esa segunda crisis que se da hasta el 2015 y ahora parece que está recuperándose. Veo como tendencias muy largas. La primera tendencia Larguísimas, sí, sí. La primera tendencia alcista se va nada menos que 14 años alcista. La primera tendencia bajista de este siglo o de estos últimos 100 y pico años está nada menos que bajista 35, 36 años. La segunda alcista está 10 años. La segunda o tercera bajista está 20 años. Y luego está alcista 12 años. Y ahora tiene pinta de que se va a ir a bajista, pero bueno, no sé. Claro, y si te das cuenta, bajista dura mucho más años que alcista. Sí, Entonces ves el gráfico y dices, ¿invertiría ahora en oro? Si lo pensamos en un plazo gordo de 100 años tal, esto todavía puede caer bastante. O sea, por supuesto. En términos reales, que significa que podamos encontrarnos con inflaciones de un 10, 7, 7, 7 y el oro se mantenga, ¿vale? Pero que este gráfico, ver este gráfico te dice, uy, pues yo no entraría hoy por en oro, por ejemplo. Incluso comerte un mercado bajista 15 años o 20 años, no sé. Es complicado, ¿eh? O sea, es realmente duro. Incluso si das el gráfico y pones, hay uno que pone by recession, puedes darle y ves ahí cómo ha ido influenciando por recesión. A ver. ¿Dónde está eso, perdón? Un poquito más arriba. By recession, sí. Sí, entonces aquí puedes ir mirando por las diferentes recesiones cómo ha ido influenciando. Pues te marca 2020, 2007, 2001, pero puedes pinchar otro tipo de recesiones, cómo ha podido influir. Si, por ejemplo, pinchas la del 48, la del 48, sí. Por ejemplo, te puede dar cómo ha podido evolucionar, puedes ir viéndolo. Entonces, me ha parecido creo que es. A ver, esta es la del 40. Ah, vale, la del 48 es que, vamos, bajó y se quedó como plano. La del 10. Vamos a ver la del 29. La del 29 es. Subió 9, bajó, subió 27. Tú piensa que a partir del 73, digamos, es cuando funciona todo el tema de Bretton Woods. Entonces, sí, a partir del 73 se ve algo bastante más. Sí, 73. No tienes que tenerlo tan en cuenta porque ahora está intervenido, pero es que en ese momento estaba todavía más intervenido el precio del oro, ¿no? Pero aquí te puede indicar un poco qué pasa desde el punto de vista de recesiones. Entonces, hay gente que dice, no, es que si hay recesión, el oro es bueno porque entremos en recesión, que suba. En este ejemplo puedes ir poniendo los diferentes años y te darás cuenta que sí que hay años que es positivo, es decir, que es bueno haber tenido oro en una época recesiva, pero en otros no. Entonces, eso de que siempre es bueno, pues... Y es el coste de oportunidad, porque con esos 15 años bajistas o 20 o 30 años bajistas que ha habido, podrías haber hecho cualquier otra cosa. Claro, entonces... Con ese dinero. Entonces, este gráfico, a ver, que alguno puede decir, esta es una chorrada de gráfico, pues te da un poco
interesante desde el punto de vista de decir, ostras, es que a ver dónde estamos desde un punto de vista global de muchos años. Y ves que dices, bueno, puede subir, por supuesto, pero todavía puede irse en términos reales y tener una buena bofetada y no pasa nada. O sea, realmente, ¿no? Entonces, verlo, tiene curiosidades, ¿no? Como qué pasa por quién está gobernando en la Fed, por presidente americano, o sea, que hace cosas muy graciosas, o sea, a la hora de, digamos, de verlo, y me pareció un gráfico interesante a la hora de, digamos, valorarlo, ¿no? Pero sobre todo, desde el punto de vista de si merece la pena invertir en oro, hoy creo que no. O sea, por este gráfico y por la intervención que tiene. Bueno, creo que para aquel que tenía dudas, creo que esto ha sido demoledor. Esta explicación de Josean ha sido auténticamente demoledora. Vamos a cerrar este gráfico y vamos a responder alguna pregunta en relación a este último tema. Te pregunta Rafa López Vaz, ¿en recesión no sería mejor ahora el Bitcoin? A ver, creo que casi lo vamos a contestar con el tema del oro, ¿no? Teóricamente, el Bitcoin sería el nuevo oro, aunque Claro. realmente se está comportando más cercano a la bolsa que al oro. Realmente no sabemos qué va a pasar. No hemos tenido realmente unas grandes recesiones para saber cómo se comporta el Bitcoin respecto a una recesión. Incluso, fíjate, lo hemos visto ahora. Tendríamos nuestras dudas con el oro, si va a ser positivo o negativo, y teniendo 100 años de historia más o menos documentada, pues imagínate con el Bitcoin. Pues el que te esté diciendo que va a ser positivo o negativo es que realmente no lo sabe, sinceramente. No tiene ni idea nadie. Y ya, bueno, ya me aparece como mucha menos publicidad de gente habiendo hechose millonaria con los bitcoins y vendiéndote el curso de hacerte millonario con bitcoins. Algo tiene que pasar ahí. A ver, Eh, por cierto, un día sí. hablé con Eneco Kenner, para un día traerle y me dijo Ah, que sí, que a ver si definimos un día y venir. Yo creo que son las personas que más conoce de muchos de modelos de bitcoin negocio sobre todo. de Sí, temas de también. criptomonedas, el negocio que hay detrás de los stablecoins, que es un negocio también bastante interesante. A ver si un día le podemos traer. A ver que. Él me ha dicho que sí, o sea que ahora Ojalá, falta concretar agendas. pues nada, a ver qué lunes le podemos traer, que creo que va a ser muy interesante y que se está convirtiendo en eco, bueno, en español se lee Knorr, ¿no? Knorr. Es una estrella de TikTok, ¿no? Tiene 105, una barbaridad de Tiene seguidores muchos una seguidores barbaridad. y bueno, ha hecho bastantes cosas, pero bueno, Vamos queda. a tomar, sí, perdón, que te he interrumpido. Sí, no, que a ver si podemos, que está ya, o sea, que simplemente hay que definir cuándo más o menos pueda él y demás, porque bueno, cuento que Jordi con 2 veces al día tú no vas a tener problemas. Yo no, yo ya te digo que no. A ver, vamos a intentar tomar alguna pregunta más, porque veo muchos comentarios relacionados con el Bitcoin. A ver, Dacripo pregunta, ¿temes que nos confisquen el oro? Eso suena a periodo de entreguerras, al año 30 y algo, ¿no? Sí, bueno, el oro se confiscó en Estados Unidos, o Sí, sea, sí, que no es eso sí. que, o sea, alguien que diga que no puede pasar, mentiría. Puede pasar, pero tampoco lo acabo de, digamos, de ver hoy por hoy. No tengo esa sensación de confiscación, ni mucho menos. Dice Sinaratus, Lorenzo Ramírez dijo que China está vendiendo muchas reservas que tiene en dólares y encima a Rusia le congelan muchos activos en el extranjero y se planteaba el asunto de que quizá el clan bancario quiere hacer caer el dólar de golpe antes que esperar a su lento declive. Pues eso me parece muy complejo, no sabría responder. A ver, Yo no el sabría dólar responder. lleva subiendo contra prácticamente todas las monedas Mm. durante unos cuantos años. Entonces, es normal que haya un día una bajada, o sea, y que pueda ser realmente potente. Incluso, si quieres un poco, Jordi, yo creo que, no sé, para el próximo lunes o otro día, podríamos traer esos tipos de cambios históricos del dólar contra el euro, el yen contra el Ah, sí. dólar, etcétera, porque al final te da una perspectiva muy de largo plazo. Al final, a veces, muchos analistas hacen análisis, yo creo, muy cortoplacistas y creo que es bueno estudiarlo, ¿no? Hoy por hoy,
a la Reserva Federal Americana no le interesa que el dólar baje. Entonces, mientras no le interese, el dólar no va a bajar. Y mientras suban los tipos de interés, va a seguir subiendo el dólar. La pregunta es, ¿qué va a pasar cuando lleguen a ese 4,75 o 5%, que es lo que los mercados están considerando que va a ser el terminal de tipo de interés del dólar? Y en ese momento, ¿qué va a pasar con los tipos de cambio? Entonces, eso habría que verlo, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que ver también que los ciclos en las divisas son más amplios de lo que la gente cree. O sea, realmente. Vale, vamos con. Vamos con la última pregunta. Chris Legavage te plantea. ¿No son toda moneda y billete justificantes de poseer cierto porcentaje de una cantidad de oro? ¿No te refieres a si son convertibles? Si es eso, creo que hace tiempo que ya no es así. Hace mucho tiempo que ya no es así. No sé si me he entendido la pregunta de una forma diferente. Si son convertibles, o sea, antiguamente había esa conversión, es decir, En que tú ibas teoría, con tu sí, billetito, ibas al Banco de España podrías. y tenías la opción de que te dieran oro. O irías a la FED y dirías, En tengo. Estados Unidos, desde luego. Eso es. Eso saltó por los aires con Bretton Woods. O sea, hoy por hoy en ningún país del mundo vas a ir con tu billetito a la Reserva Federal, al Banco Central Europeo y te van a dar oro. Otra cosa es que tú lo puedas cambiar en el mercado y a cambio de tus euros, otra contrapartida, digamos, te dé oro. Pero que un banco central te dé oro a cambio de esos billetitos fiat, Porque nadie. eso determinaría la cantidad de oro que tendría que tener en relación al dinero que estuviera emitido, porque potencialmente podría irse a intercambiar por oro ante una crisis de la moneda. ¿Y qué hacías con el oro? Lo tendrías que tener. Crearías un problemón si la gente, si cualquiera, si los inversores decidieran cambiar su dinero en papel por oro. Entonces, no, yo Y no la creo que respuesta es vaya. ¿por qué no por qué no lo hacen los bancos centrales? Porque no hay oro suficiente a la cantidad de dinero que han emitido. Ya está. Fin. O sea, no hay oro. ¡Buf! Bueno. Creo que ha sido un programa muy interesante. La semana que viene tenemos que tratar los resultados de las grandes empresas. Sí. Apple, Meta, Microsoft publica también. Microsoft publica también, no sé si es miércoles o jueves. Miércoles o Creo que es jueves. El mañana. jueves por la noche, algunas, lo que es tras el cierre de sesión en Nueva York, con lo cual significa que será la noche de España. Jueves por la noche empezarán. A ver si el lunes. Ya se verá viernes y sábado, hora de España, se verán los primeros análisis Seguro. fuertes. Y van Y a nada, salir, vosotros va el a ser en lunes. muchos sitios. Pero yo lo que recomendaría sobre todo es los que puedan acceder, que miren los resultados y que vean lo que se llaman los transcripts, ¿no? Ujú. En Estados Unidos es muy normal que haya esa presentación de resultados y que el CEO, el CTO, el CFO digan los resultados y luego las preguntas y respuestas que le hacen los analistas tienen más jugo realmente que muchos PowerPoints, ¿no? Entonces, eso es realmente muchas veces lo importante, pero bueno, y también si alguno pues dice, oye, que me gustaría analizar tal empresa o tal o cual, si ha sacado resultados, pues ¿por qué no? O sea, que igual nosotros pensamos 4, 5 o 6 empresas y vosotros decís, pues me gustaría analizar tal empresa, pues si ha sacado resultados, pues la analizamos sin problemas. O sea, pero lo dicho, sería un análisis cortito, de 5 o 10 minutos por empresa, y ya está. O sea, que no sea un pormenorizado ni mucho menos. Bueno, chicos, muchas gracias por estar ahí. Gracias además a Troncho28, creo que no se lo había agradecido. Gracias a Troncho28 por la suscripción. Muchas gracias. Y gracias por haber seguido al canal durante el directo a Alvaredo, Iván Soul, Ampeni486, Josan Time, oye, que me encanta ese alguien, se ha puesto Josan Time, Cilian M4, JDCR, Gran José I, Tecnofan, Trainator, Freiners, Alma 93 F1, J Cisco, JJ Valle Hidalgo y Ramonibus y Roll Investor. Gracias a todos, bueno, por seguir el canal. Y bueno, ya al gran Dacripo. Gracias por la suscripción también. Gracias, Dacripo. Gracias por la suscripción. Bueno, chicos, Josean del canal
de YouTube, República Económica, ¿algo que añadir? Sí, que me podéis seguir también a veces en Spurna. Nunca Que lo no has hemos dicho el dicho, nombre del canal. Por nunca lo favor, hemos Jordi. dicho, mira, nunca lo hemos dicho. Podéis seguirnos también en YouTube, en el canal Spurna de YouTube. A José lo podéis seguir también en Twitter, en el canal, bueno, en @paunero, no tiene pérdida, @paunero. Si queréis preguntarle cualquier cosa relacionada con inversión, con economía, yo creo que es de las voces más autorizadas que vais a poder encontrar y desde luego más accesibles. Y luego Eh, pedir perdón porque el otro día pude contestar algunos comentarios de iVoox, pero no me da tiempo a contestar todos los Ya, comentarios. ya había un montón. El otro día, los 2 últimos creo que subí en iVoox, había una barbaridad. Había una barbaridad de comentarios. Pues pedir perdón porque a veces, a ver, no me da tiempo a todo y bueno, lo que normalmente suelo hacerme es decir, pues bueno, un ratito para contestar o lo que sea y lo que me dé tiempo. Entonces, se me fue. Sí. No, a ver si creamos ahí un hilo preguntas para Josean en Discord. Un hilo preguntas para Josean que luego aquí se las podemos plantear. Bueno, Eso. chicos, un abrazo y gracias por estar ahí. Nos vemos.